Capitán, te tengo un reto. En este video hay 3 códigos promo muy bien escondidos. Es tu misión encontrarlos. Cada uno es de 250 tokens. Recuerda suscribirte, deja tu like y activa la campanita para más placer. Pues bien, notamos que el mapa es una parte de tierra y una parte de mar. Como es torneo, necesitamos recolectar la mayor cantidad de suministro. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un despliegue por tierra, pero también por mar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues chécalo. Adelante te lo voy a enseñar. Rápidamente me voy a 3 barracas, un centro de suministro y una planta de energía. Rápidamente pongo mi fábrica de vehículos y empiezo con la recolección de suministros. Aquí, como ya salí rápido, ahora sí activo construcción de oro para que pueda aprovechar el despliegue por mar. Ya me hice con algunos contenedores por tierra, entonces también vamos a hacernos con despliegue por mar. Y aquí, como te darás cuenta, mira, rápidamente pongo mi astillero, aprovecho el despliegue de mar y de esta manera cubrí todos los puntos. Muy bien. Pues empiezo a recolectar. Nos damos cuenta de que el Confe es bastante rápido porque ya tiene un escuadrón de asaltos en la parte alta del mapa. Rápidamente puse mi torre de sniper y mandé mis fusileros a los bosques, porque como soy resistencia, todas mis tropas de infantería obtienen un bono adicional de defensa como de camuflaje dentro de los bosques. Bien, ahora sí que ya me fui por el despliegue de mar, empiezo a poner los centros de suministro que me faltaban y sigo con mi desarrollo. Claro, recolectando aún el suministro que está esparcido por el mapa. Notamos que el Confe mandó sus asaltos a la parte superior del mapa y me comió los contenedores que estaban ahí. Pero yo empiezo a recolectar los contenedores que hay por mar. Seguimos recolectando suministro. En este momento, como solamente tengo 2 centros de suministro, tengo que desarrollarme más. Así que, pues, gané la parte de la tierra y la parte del mar, pero me quedé un poco corto en mi desarrollo. Así que es hora de recuperarse. Nuevamente pongo otro centro de suministro, sigo explorando el mapa. En este torneo, pues siempre va a haber defensas en la parte del registro de vuelo. Pero, ojo, aquí me doy cuenta de que este Confe rápidamente quiere construir en la parte superior del mapa. Esto es muy molesto y si lo dejo, seguramente va a obtener una gran ventaja, ya que él se va a adueñar de esta parte del mapa. Y como recuerdo que es la parte central, no hay que dejarlo. Rápidamente me pongo a destruir estas defensas, pero me doy cuenta de que ya mandó unas tropas para defender en lo que se acaban de construir. Entonces la mejor opción en este momento es retirarme y salvar estas tropas antes de que mueran en vano. Vuelvo a mandar mi infantería al bosque y con el coyote me pongo a explorar y a mantener esa área de visión. Aquí rápidamente aproveché y voy a empezar a producir lagartos para atacar el área de la costa del Confe. Con el Caimán vuelvo a controlar y vuelvo a explorar la parte de los suministros, porque como estoy seguro que el Confe no salió por mar, yo me voy a llevar esa parte de suministros. Aquí la exploro y me doy cuenta de que este Confe ya va para cuarto y nivel 3. Entonces necesito darme prisa. Sigo recolectando el suministro por mar, pongo mi Caimán en modo sigilo para que de esta manera no alerta al Confe por si aún no tiene defensas. Y nos damos cuenta de que este Confe me quiere explorar con el Fortress, quiere ver cómo va mi desarrollo. Entonces, pues una vez que yo ya la exploré, ya vi que ya va para cuarto y nivel 3, me esperaré hasta que este Fortress muera, para que de esta manera este Confe se quede con la idea de que mi desarrollo es lento, ya que lo que él vio es que yo aún seguía en cuarto nivel 2 y solamente tenía 4 centros de suministro. Desgraciadamente este Confe ya empezó con defensas navales. Eso me va a molestar mucho, ya que para derribar esa defensa naval voy a necesitar como 3 lagartos. Así que voy a cambiar de plan. Ahora mismo ya no voy a atacarle por mar. Ahora mismo me voy a centrar en un desarrollo por tierra y voy a utilizar a los poderosos mamuts, porque como él tiene defensas, los mamuts me van a permitir atacarle desde una distancia segura mientras tengo mis tropas
defendiéndome. Y obvio, me voy a preparar minando el campo por si él me quiere hacer un ataque de hammers o en su defecto me quiere mandar sus Zeus. Por aquí sigo controlando mi coyote, ya que estoy segurísimo de que este confe no recolectó el suministro que está en la montaña. Sigo produciendo más lagartos preparándome ante un posible ataque naval, ya que me di cuenta de que él estaba subiendo su astillero. Y claro, él no recolectó el suministro, así que me lo llevo. Ahora mismo estoy subiendo a cuarto nivel 3 porque necesito sacar Hawks para tener mayor explorado el mapa. Aquí me dispongo a poner un taller de construcción, ya que si él se deja venir con un escuadrón de Zeus o de Hammers, me va a ser sumamente difícil pararlo sin defensas. Ok, seguimos en este momento, ya estoy en cuarto y nivel 3, pero estaba a punto de construir y quedarme sin energía. Dios, eso como me molesta porque siento que me veo como todo un tonto cuando me pasa eso a mí. Sin embargo, pues ahí ya me preparé, puse mi planta de energía y ahora mismo estoy controlando mis lagartos para que tenga una defensa naval por si el confe se acerca. Subo mi fábrica de aviones a nivel 2 para empezar a sacar Hawks y de esta manera pongo mi aeródromo. Sigo controlando el mapa, sigo teniendo exploración en el mapa y ahora mismo vamos a explorar este confe para ver qué está haciendo y para ver que no se nos empiece a dificultar la partida. Voy a mover estas tropas de infantería a los bosques para tener mayor punto de visión. Y ahora mi fábrica de vehículos especiales ya está empezando a sacar mamuts. Así que vamos a continuar con esta técnica que empecé desde un principio con lo naval, pero desgraciadamente tuvo que cambiar porque este confe se está preparando. Así que ahora tengo 2 lagartos en el mar y solamente los voy a poner en modo estáticos para que tenga visión y de esta manera pueda ver si el confe se acerca. Voy a subir una barraca en la parte superior del mapa, ahí en la montaña, justamente para tener unas defensas adicionales, ya que ya miné, pero ahora lo que me importa es poder detener un posible ataque que venga por el centro. Va saliendo mi primer mamut, estoy produciendo ya jaguares y me estoy preparando ante ya un ataque inminente. Muy bien, sigo produciendo los poderosos lagartos, estoy por sacar mi primer Hawk y ahora sigo produciendo más vehículos. Ahora voy a poner una defensa aérea por si este confe me quiere jugar con aire, ya que en este torneo es muy común que te jueguen así. Muy bien, tengo un fusilero en la parte superior del mapa. Lo que voy a hacer es esperar hasta sacar mis 4 Hawks para con ese fusilero llevarme el registro de vuelo por toda la orilla del mapa sin que el confe se dé cuenta. Cuidado que ahora mismo el confe me está mandando un escuadrón de 3 Zeus a mi base y desgraciadamente no tengo tropas, así que tengo que movilizar rápidamente las pocas tropas que tengo para poder detener ese ataque. Este confe está produciendo muy rápido, es posible que sea un 21, así que me tengo que preparar para detener este ataque que se viene pues bastante fuerte. 3 Zeus en este momento me pueden suponer un gran problema, ya que no tengo muchas tropas y los que tengo son mamuts que de cerca son bastante débiles. Aquí el confe ya está teniendo más defensas navales y está produciendo vikingos. Es hora de retroceder. Voy a mover mis lagartos mientras que por el otro lado estoy defendiendo el ataque de Zeus que me está haciendo. Y como se dan cuenta, estos Zeus son bastante fuertes, así que es muy seguro de que sea un nivel 20 con mejoras a full o posiblemente hasta nivel 21. Pero afortunadamente ya tenía Hawks, así que con estos Hawks voy a limpiar este ataque bastante rápido que me hizo en este momento. Afortunadamente me moví rápido, ya que si no lo hacía posiblemente podía haber perdido varios edificios. Sigo produciendo tropas y ahora mismo voy a producir más lagartos porque ya me di cuenta de que el confe viene por mar. Entonces no puedo poner otra plataforma naval, pero lo que sí puedo hacer es poner más a fabricar lagartos y minar la parte superior del mapa, ya que de esta manera voy a tener más defensa ante otro posible ataque.
rápidamente voy a mandar un fusilero al área de la costa, ya que necesito visión para cuando lleguen esos vikingos. Y voy a poner otros centros de suministro porque me quedé sin recurso suficiente. Aquí pongo mi taller de construcción ahí porque necesito más visión ante un posible ataque de Zeus. Los Zeus en masa son muy difíciles y me di cuenta de que los Zeus de este brother están bastante fuertes, así que sí necesito tener defensas ante un posible ataque, ya que como no tengo aún el camaleón, estaré a la deriva si me ataca con todo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya tengo el fusilero en la costa, tengo 3 Hawks y ahora pues voy a empezar a desplegar mis tropas al centro. Cuidado, acabo de ver un viking, entonces voy a moverme a atacar esos vikings que vienen ya con aumento de velocidad naval. Y ahora mismo empezamos a atacarlos. Vemos que también tienen buenas mejoras, ya que resistieron 2 pasadas de Hawks. Así que ahora toca volver a desplegar los lagartos. Esos vikingos están bastante mejorados. Vemos como con los Hawks no le hago mucho daño. Estoy seguro que esto es un nivel 21 y tiene buenas mejoras. Vuelvo a desplegar mis lagartos para que estos vikingos no me destruyan nada. Así que cuidado que si viene otro ataque por tierra, retrocedo con las tropas. Ya tenía algunos mamuts ahí y algunos jaguares. Así que en este momento este confe me está atacando por mar y por tierra. Tengo que ponerme al 100 porque de lo contrario este men me va a comer. Rápidamente vuelvo a posicionar mis vehículos por tierra, mientras que por mar los vikingos están cayendo con mis defensas navales, con los lagartos que tenía posicionados y ahora con la defensa naval, gracias a que activé la defensa de oro. Muy bien, bloqueado de mierda. Pero ahorita logramos detener su ataque. Voy a seguir produciendo más lagartos para de esta manera estar ante un posible ataque más preparado. De hecho iba a poner la plataforma naval ahí, pero desgraciadamente hay un bug en el que la defensa naval no va a atacar, no va a lanzar el torpedo si existe una montaña ahí. Así que de nada me va a servir poner esa defensa. Muy bien, vamos a atacarle con mis Hawks esa torre antiaérea, a ver qué tal está. Muy bien, ahí vienen. Vemos que tiene un escuadrón de Zeus. Hostia, este men está lleno de defensas aéreas. De hecho casi me tumba un Hawk. Tengo que cambiar de estrategia en este momento. No hay de otra, voy a ir por camaleón y voy a moverme con vehículos. De hecho también podría atacarle con Albatros, pero al ser más fácil atacarle por vehículos y más rápido, me voy a centrar en un ataque de tierra. Mientras que por otro lado, pues voy a ir a explorar el registro de vuelo para ver cómo va. Vamos a seguir checando, mando un Hawk y vamos a ver qué hay. En este mismo momento subo mi fábrica desde el menú rápido y le voy a explorar al confe. Hostia, está en cuarto nivel 4, ya me di cuenta de que está subiendo su fábrica de aviones. Y al parecer este confe también va a cambiar de estrategia. En la fábrica de aviones la tiene en nivel 1, está en cuarto nivel 4. Yo estoy a punto de empezar a sacar mi poderoso camaleón. Y ahora sigo produciendo vehículos, en lo que también sigo produciendo mis lagartos para que esté preparado ante un posible ataque naval. Nuevamente. Este combate se está poniendo un poquito delicado, un poquito especial, pero ahorita mismo vamos a ver qué más hacemos. Ya tenemos los 4 Hawks, estamos a punto de empezar a producir camaleón y ahora mismo ya se hicieron todas las fábricas. Afortunadamente puse mis plataformas de defensa aérea, así que por el aire ahorita mismo estoy un poco preparado. Sigo produciendo lagartos y ya puse otra planta de energía para que no me pase la tontería de que me quede sin luz. Vemos como este confe ya está produciendo vikingos en masa, así que ya tengo algunas tropas. ¿Qué hago? Voy a mandar un fusilero al centro para tener más visión del mapa. En este momento este confe se quedó sacando aviones. No sé si sacará Vertex o sacará Thors. En un momentito voy a volverlo a explorar. Mientras que
sigo produciendo más vehículos y ya está a punto de sacar el camaleón. Con el camaleón voy a derribarle esas defensas que tiene el centro. Por ahora no me acercaré, porque si él se deja venir con los Zeus que tenía, me va a aplastar por tierra. Así que me voy a preparar nuevamente por un ataque, por un posible ataque por mar, mientras que llega a salir el camaleón. Pongo mi novena supli de suministros y ahora mismo sigo produciendo. Este confe está produciendo demasiado, así que ahora mismo estoy seguro de que es un nivel 21. Más que nada igual por el aguante, por la defensa que tuvieron esos Zeus. Voy a mover el coyote a esta parte de la montaña y con mis Hawks ya voy a empezar a atacar esos bunkers para que me pueda llevar el registro de vuelo, pero ya con el coyote. También movilicé mi fusilero que estaba en el bosque, así que ahora solamente me queda esperar un poco más. ¿Qué tenemos? Ya tenemos los 4 Hawks. Ya subo mi fábrica de aviones por Albatros o me espero. Mejor voy a poner otra torre antiaérea por si el confe ya se deja venir con los Vertex o en su defecto con los Thor. Ya tengo varias tropas de vehículos en el centro, así que voy a empezar a preparar mi ataque. Voy a posicionar primero mis mamuts para que tengan visión. Los voy a poner detrás de estos edificios para que de esta manera tengan un poquito más de defensa por si el confe se deja desplegar con todos los Zeus que tenía. También voy a mover mis puercos. También los voy a poner en modo estáticos para que no se vayan al suicidio. Y voy a empezar a atacar ya mismo. Activo mi camaleón y empiezo a derribar esa torre de cohetes que tiene este confe. No hay tropas, afortunadamente no hay tropas en el centro, así que rápidamente voy a volver a acercarme. Es muy importante mantener el control de la batalla, pero siempre estar alerta y mantener el control de las tropas para que, si es posible, no perder ninguna tropa ante un ataque. Muy bien, estoy acercándome poco a poco, controlo los mamuts, controlo el camaleón, los puercos los vuelvo a acercar, ya tengo visión de la parte de la montaña y me doy cuenta de que este confe tiene algunos vikingos defendiendo el área de la costa. Muy bien, muy buena jugada. Estamos presionando en este momento, no me acerco porque estoy seguro de que este confe ya viene con Zeus y con asaltos, entonces si yo me acerco, como es un cuello de botella, voy a estar en desventaja. Y efectivamente el confe se empieza a acercar. ¡Oh, sorpresa! Ya viene con escudo. Así que ¿qué hago? ¿Me quedo? Son solo 3, no, 4 o 5. Retrocedo. Tengo que moverme antes de que pierda alguna tropa importante. Ya llega el segundo camaleón, lo activo rápidamente. ¡Mierda! El mamut se fue hacia arriba, lo acabo de perder. Maldito mamut se fue al suicidio, ni modo. En este momento me preparo, activo ataque común porque voy a combinar este ataque de vehículos con mis Hawks. Y con mis Hawks, de esta manera al mismo tiempo los controlo para derribar ese escudo. Me lo acabo de cargar y vuelvo a controlar a los vehículos para que pueda seguir atacando y destrozando sus Zeus. Nuevamente con los Hawks vuelvo a presionar, vuelvo a atacar y estoy a punto de derribar la mayor cantidad de Zeus que me sea posible. Me vuelvo a acercar nuevamente ya que eliminé el escudo. El confe acaba de retroceder y yo sigo presionando. Ahora con la nube del camaleón vuelvo a acercarme. El confe retrocedió, pero yo tengo la ventaja ya que el confe no tiene visión. Acaba de salir su segundo escudo, entonces mi prioridad es derribar ese escudo nuevamente con los Hawks. Vamos a ver qué se puede hacer. Ahora mismo se me acaba la nube, el confe vuelve a acercarse, ya tiene escudo. Mira esos Zeus como aguantan, pero ahorita los Hawks ya van en camino, hay que derribarle el escudo, solamente le queda un Zeus, entonces hay que derribar el Zeus y luego el escudo. El escudo ya no tiene nada que cubrir, entonces ya no es problema. Muy bien, tenemos el área de la montaña dominada. Aún así, no me voy a precipitar y voy a seguir fastidiando y presionando al confe ya con aumentito rojo, porque desde mi punto de vista ya lo tengo un poquito más controlado. Aún así, insisto, no me voy a precipitar a atacarlo, no sin antes ver qué es lo que está haciendo. Por otro lado, ya voy a ir a atacar los bunkers de la parte de arriba. Vemos que el confe tiene Thors. Afortunadamente no me dio un bombardeo importante. De hecho, falló su bombardeo. Parece que el confe está muy presionado en este momento.
Por otro lado, ya mandé mis Hawks para atacar esos bunkers de las pequeñas avanzadas en la parte de arriba. Y vemos otro bombardeo que no le vuelve a dar nada. Afortunadamente el Confe tiene muy mala puntería. Ya derribé el pequeño búnker que está en la parte de arriba, me falta uno más, pero ya voy a ir mandando mis tropas para recolectar el registro de vuelo. Muy bien, es sumamente importante que antes de que te acerques al registro de vuelo primero tengas el combate controlado, porque muchas veces ha llegado a pasarme que me centro en una cosa y cuando veo los rivales pues me atacan con otra jugada. Afortunadamente en esta partida lo estamos haciendo todo perfecto y todo controlado. Muy bien. Está a punto de desaparecer ese búnker. Ya con el coyote voy a llegar a cargármelo. De todas maneras voy a mandar el otro Hawk para asegurarme de que llegue y se lo cargue, para que yo me pueda llevar bien el registro de vuelo. Ahora tengo más tropas de vehículos, tengo más camaleones y ya puedo empezar a presionar más. El Confe se acerca con un enjambre de Zeus con escudo, entonces es hora de también presionar nosotros. Vamos a activar las nubes de camaleón, solamente son 2 Zeus y un escudo que está bastante retirado de las tropas. Así que esto está pintando bastante fácil. De hecho ahorita mismo el Confe acaba de perder sus 2 Zeus y solamente le queda el escudo. Voy a ir por el registro de vuelo, va llegando otro Zeus, pero ya sin escudo pues no es mucho problema. Afortunadamente en este momento la batalla ya está bastante controlada. A pesar de que el Confe sigue enviando Zeus con escudo, yo ya estoy preparado y yo ya tengo la batalla ganada. De hecho en este mismo momento me voy a disponer a llevarme este registro de vuelo. Muy bien. El Confe vuelve a hacer otro bombardeo. Desgraciadamente no le vuelve a dar a nada. Qué pésima puntería tiene este men. Pero vamos a seguir controlando. Ahí el Confe vemos que se acerca a la muerte. Su Zeus ya no tiene nada que poder hacer. Y precisamente el escudo muere. Vamos a presionar un poquito más. Espero que este Confe no se rinda. Vamos a acercarnos un poquito más porque si dejo que este Confe siga produciendo Zeus en masa, posiblemente llegue a ser un problema. Así que vamos por esas fábricas de vehículos y por la fábrica de vehículos especiales. Hostia, pero ¿qué pasa? Este brother se acaba de rendir. Se está autodestruyendo. Bueno, espero que al menos me deje entregar el registro de vuelo. Hostia, coño, con el coyote que no se movió porque se quedó bugueado. Diablos. Pues bien, desgraciadamente este Confe ya se rindió. Acabamos de ganar una partida. Muy bien, esta manera en la que traigo este combate es jugado en vivo, brothers. Este combate lo traigo para ti. Me gustaría que me dejes tu opinión en los comentarios y que me digas qué te parece este tipo de narración y este tipo de combate jugado en vivo. Si estás de acuerdo y te gustaría que juegue nuevamente un combate así y que lo suba al canal, me gustaría que me dejes en los comentarios sí o no. Déjame tu opinión, que yo los voy a estar leyendo. Muy bien, vamos a ver quién era el rival. Exactamente, el rival era un nivel 21 y este combate está ganado. Y era un ruso, posiblemente tenía muy buenas mejoras. Vamos a escribirle por aquí al brother los regalos de torneo, muy bien. Vamos a ver quién era. Un ruso, tasa de victoria del 68%. Pues estaba más o menos. Bueno, vamos a darle las gracias a este brother. Buen juego, saludos desde México. Y muchas gracias por ver, banda. Te mando un abrazote bien fuerte. Recuerda, esto es Elite Latina.